Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Duan Felipe Parrado, Angélica María Lozano, Adriana Patricia Carrión y quien les habla, Solen Caterín Medina. Nos corresponde exponerles y hablarles sobre el tema de normas técnicas relativas a los pasivos. No me dan bueno, tenemos las normas técnicas relativas a los pasivos que se definen como criterios para el reconocimiento y revelación de las obligaciones de la entidad contable pública. Las obligaciones se determinan de forma objetiva y subjetiva, tanto en lo relativo al plazo para su cancelación o aplicación como en la cuantía del valor a restituir. Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública derivadas de hechos pasados de los cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios y beneficios económicos en desarrollo de las funciones de contenido estatal. Las normas técnicas relativas a los pasivos se originan en las normas y disposiciones legales en los negocios jurídicos y demás actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Desde el punto de vista económico se originan como consecuencia de operaciones que implican un incremento de activos o la generación de costos y gastos. Se originan en las normas y disposiciones legales en los negocios jurídicos y demás actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Bueno, tenemos las operaciones de crédito público y financiamiento de banca central, que son otra parte importante en las normas técnicas relativas a los pasivos. El crédito público es el conjunto de transacciones individuales o colectivas con acreedores internos o externos, efectuadas a corto o largo plazo basadas en contratos de derecho público, en virtud de los cuales el sector público tiene recursos sujetos a pago de acuerdo a las condiciones que se establecen en los contratos respectivos. Los objetivos de crédito público: en primer lugar tenemos optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en los mercados de capitales, mejorar la capacidad y el poder de negociación del conjunto del sector público, lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos, registrar de manera sistemática y confiable las operaciones de crédito público en forma integrada con el resto de los sistemas de la administración financiera y, finalmente, controlar y fiscalizar el correcto uso de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público, que es la finalidad como tal de la contaduría pública. Operaciones de financiamiento. Las operaciones de financiamiento no exigen las formalidades propias de las operaciones de crédito público y se efectúan para situaciones temporales de liquidez, cumplimiento de garantías, operaciones a corto plazo y obligaciones contraídas por las empresas públicas con una participación del 50%. Los instrumentos derivados. Los instrumentos derivados son los que representan el valor de las operaciones financieras y esta se celebra con el objetivo de gestionar el riesgo de los pasivos y pueden efectuarse para comprar o vender activos como divisas, títulos valores o títulos financieros como tasas de cambio o tasas de interés. ¿Cómo se reconocen las operaciones financieras? En las situaciones temporales de liquidez se reconocen por el valor desembolsado. En los bonos y títulos colocados se reconocen por el valor nominal. En los contratos de leasing se reconoce por el valor presente neto, por el valor del canon o por la opción de compra pactada. En las obligaciones de resultado de cumplimiento se reconocen por el valor pactado. El instrumento financiero se reconoce por el valor del derecho y de las obligaciones del derecho del contrato. Y en las operaciones financieras que han sido pactadas en moneda extranjera deben reconocerse según la tasa TRM. De acuerdo a su origen se clasifican en internas, son las que se pactan exclusivamente dentro de la misma nación. Las externas son las operaciones financieras que se pactan con residentes que no son de la misma nación. Las operaciones financieras de corto plazo son las que su plazo es igual o inferior a un año.
y las operaciones financieras de largo plazo es cuando su plazo es superior a 1 año. De acuerdo a la operación de financiamiento se clasifican en préstamos, operaciones de colocación de bonos y títulos, operaciones para cubrir situaciones temporales de liquidez y contratos de leasing. Yo les voy a hablar sobre las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son las obligaciones que adquiere la empresa a través de terceros, relacionadas con operaciones en función del Estado, y deberán ser registradas en el momento en que se reciba el bien o servicio. Al adquirir la obligación, la cuenta debe reconocerse en su totalidad. Cuando no exista prestación a cargo de un tercero, su reconocimiento debe estar condicionado al origen de la obligación, en virtud del acto jurídico que la sustenta. En caso de que la obligación adquirida sea moneda extranjera, deberá reconocerse con la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de transacción. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación, tales como adquisición de bienes, transferencias, impuestos, depósitos, avances, anticipos y costos de endeudamiento. Adicionalmente, se clasifican atendiendo la operación especializada de algunas entidades contables públicas, entre otros aportes afiliados, subsidios asignados, seguros y reaseguros, premios por pagar, administración del sistema de seguridad social, fondo de solidaridad y garantía en salud. Otro tema es la obligación laboral y la seguridad social integral. Son obligaciones que se originan de una relación laboral, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. Al final del periodo contable debe registrarse la materialización de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública por concepto de prestaciones a que tienen derecho los funcionarios. Las obligaciones laborales se revelan atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las mismas. Las de seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales de los regímenes establecidos por el correspondiente sistema. Otro tema que les voy a hablar es sobre los bonos y títulos emitidos. Son emitidos por la sociedad contable pública que por sus características especiales no se consideran operaciones de crédito público ni operaciones de financiamiento, dado que su objetivo es obtener y captar recursos sino la sustitución y el reconocimiento de obligaciones. Debe reconocerse por su valor nominal y redimirse de acuerdo con las normas vigentes o cuando son utilizados como instrumentos de pago. Se revelan identificando la modalidad de la obligación que las genera en bonos pensionales, títulos de devolución de impuestos y certificados de reembolso tributario, entre otros. ¿Ese de quién es? Pasivos estimados. Son influencias positivas sobre el manejo de los pasivos estimados en la contabilidad en un ente económico. Algunas de sus ventajas son el control físico, la garantía frente a terceros y también la clase de reservas. ¿A qué contribuye eso? A la razonabilidad y control económico de una empresa durante un periodo contable, generando una información muy oportuna. Los pasivos estimados también se dice que cuenta con una entidad administrativa cuyo fin es controlar y vigilar el manejo de las empresas y de los pasivos estimados. También cuenta con un control contable, el cual se encarga de reconocer a la empresa sus futuras deudas. También decimos que los pasivos estimados es de gran aporte a la contabilidad empresarial, de proveer gastos de las empresas
que sirvan como base para los demás periodos contables. Ya. Tenemos por concepto que pasivo son las deudas y obligaciones a cargo de una empresa. Hay tres formas en las cuales clasificamos es un pasivo. A corto plazo son las deudas y obligaciones a cargo de las empresas con vencimiento a menor de un año. Agrupa a proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, impuestos por pagar y gastos pendientes de pago. Por otro lado tenemos a largo plazo. Son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa con vencimiento mayor de un año. ¿A quienes agrupan? A los acreedores hipotecarios, documentos por pagar y acreedores diversos. Por otro lado tenemos los diferidos. Son cobros anticipados efectuados que generan una obligación y proporcionan un servicio posteriormente y que se transforman en una utilidad. En este podemos agrupar lo que son las rentas cobradas por anticipo, los intereses cobrados. Por otro lado tenemos también el concepto de capital. Se clasifican en capital social. Son las aportaciones que se hacen a los socios en una entidad. Pérdida del ejercicio representa la pérdida obtenida del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio son los valores representativos y ganancias que da una empresa. Este fue el tema que les preparamos para hoy, espero sea de su agrado y muchas gracias.